últimos días en Alaska, últimos kilómetros por Alaska. Nos estamos yendo hacia la ciudad de Tok, que es la última ciudad antes de ir a la frontera. Sí, estamos a 110 kilómetros, pasamos unos días al lado de un río muy bonito, muy tranquilo. Así que bueno, con pilas para encarar este tramo final, aunque en realidad no me quiero ir de Alaska. Pero el viaje sigue. Después de Alaska vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir viajando, así que hay que dejar Alaska alguna vez. Sí, además que el clima ya de a poquito se empieza a poner peor, hay que empezar a bajar antes. Pero después de Alaska se vienen muchas cosas, no es que el viaje termina acá, tenemos un gran plan para cuando entremos a Canadá, un plan bastante desafiante, les iremos mostrando más en el video. Por ahora arranquemos la ruta. Miren el color del cielo, son las 12 del mediodía, así que no sabemos por qué está naranja, parece el atardecer. Sí, pareciera que va a caer el atardecer, es verdad. Pero todavía no atardece tan temprano. No, a las 9:30 está atardeciendo, mira. Qué raro, che. Y por otro lado tenemos un nuevo integrante. Antes de irnos de Alaska, compramos este bus que dice ahí Alaska y tiene un busito. Ayúdennos a ponerle nombre, porque va a viajar acá, me parece. Sí, está lindo, ¿eh? Nos acompaña en la ruta. Estamos ahora entrando a la ciudad de Tok, Pueblito. pueblito. Vamos a ir primero a cargar combustible y a cargar agua potable, que ya no tenemos más. Así que la próxima parada va a ser por ahí adelante en la Shell, seguramente. Sí, vamos a seguir por la ruta. Ahora les vamos a contar porque acá la ruta se divide en dos además. Mira, ahí está ya frontera con Canadá. Cuando llegamos a Alaska lo que hicimos fue doblar acá e irnos para aquel lado. Y ahora llegamos por la otra ruta. Y desde acá hay dos opciones para ir a la frontera además. Ya estamos en la estación. Creo que acá el diésel es más barato que en Canadá. Así que vamos a llenarle el tanque. Ahí va. Acá tiene una trabita y queda cargando. Y también voy a aprovechar para llenar el bidón porque nos va a ser útil para lo que se viene. Ya les vamos a contar. Pero vamos a llevarlo cargadito por las dudas. Este creo que le entran 20 litros. Estamos aprovechando también para limpiar el parabrisas. Tenemos que conseguir uno de esos porque el nuestro se perdió. Así que no podemos limpiar en ruta. Por acá estamos haciendo unos fideitos para almorzar algo antes de seguir ruta porque tenemos hambre. Pero lo bueno es que ya podemos cargar agua, cargamos combustible, limpiamos los vidrios de blanquita, así que tenemos todo listo para seguir ruta después de comer algo. Ahora sí, miren qué pinta los fideitos con un poquito de queso parmesano. ¿Comemos, Belu? ¿Comemos? Y después Seguimos ruta. ahora nos vamos a ir para Chicken, que están nuestros amigos de Almas Combinadas. Y está también Fabián. Y nos dijeron, che, justo antes de venir, fíjense en la estación que Fabián se olvidó la tapa del tanque de combustible. Y eso es lo que a mí me gusta de estos países, es que nadie toca nada. Miren, acá está, donde Fabián nos dijo, surtidor 2, la tapa del tanque de combustible. No sé cómo se la olvidó, pero bueno, la verdad que eso está bueno. Vieron que nadie toca nada, siempre encontrar las cosas donde las dejaste. Así que bueno, ahora en Chicken se la alcanzaremos. Vamos a ir arrancando la ruta, tenemos más o menos creo que 2 horas y a reencontrarnos con amigos.
acá es donde hay que elegir por qué frontera salir. Nosotros vamos a volar hacia la izquierda. Por la que dice allá, por Eagle. Por Eagle. Aunque dice Canada Border para adelante, esa es la Alcan Border, que es por donde entramos. Y esta otra creo que la cierran en invierno, solo una frontera de verano. Ya que casi no hay ni tráfico acá. Ahí dice igual, aduana a 109 millas. Ah, mira, ahí dice, después del 15 de octubre ya no mantienen esta ruta. Hoy vamos a llegar hasta el Chicken. 66 millas, 100 kilómetros. Nosotros ahora vamos en bajada y allá del otro lado vuelve a subir toda la montaña. Es bien de montaña esta frontera. Ahora entiendo por qué en invierno cierran esta ruta. Me encanta que ya los árboles se van tiñendo de amarillito. Naranjitas, como que empieza a llegar el otoño de a poquito. Sí, ya se empieza a hacer sentir. Capaz no se nota tanto en el video la subida que tiene esta ruta, pero miren cómo va esa de adelante. Tiene mucha subida. Sí, y también encima hay pozos en plena bajada de subida, así que hay que ir con cuidado. Pero está muy lindo los colores del otoño en esta ruta. Estamos llegando a Chicken, que es un pueblo muy, muy pequeño. Muy pequeño, 4 casitas alrededor de la ruta. Como les contábamos, de hecho, en invierno esta ruta está cerrada. Sí. Miren acá el cartel con el slow despacio. Chickens, pollos jugando. Allá atrás hay 2 pollos grandes. Que hacen referencia al nombre del pueblo, a Chicken. A Chicken. Este pequeño pueblito que se llama Chicken es uno de los pocos pueblos de Estados Unidos que sobrevivió a la fiebre del oro. Actualmente, de hecho, tienen creo que un par de habitantes que todavía se siguen dedicando a la minería. Digo un par de habitantes en total, según los censos y demás. Hay 17 habitantes, un poco más en verano porque viene más gente por trabajos estacionales, por el turismo y por la minería. Y además en invierno no se puede acceder a este pueblo de ninguna forma porque se cierra la ruta por las nevadas y no se puede llegar. Hay una pista de aterrizaje acá cerca que debe ser para las avionetas. Pero es la única forma, me imagino el acopio que tenés que hacerte para pasar un invierno acá. Son 6 meses en que la ruta está cerrada y ya está. Y este pueblo se fundó a finales del 1800 como un pueblo minero, como les dijo Martu. Llegó a tener unas 400 personas fijas viviendo todo el año, unos 700 mineros trabajando, sacando el oro de los ríos. De hecho, fue la segunda ciudad en adherirse al estado de Alaska. Tuvo su época de esplendor, pero actualmente es un pueblo que quedó casi abandonado, vive muy poquita gente. Y vos decís que hay oro acá en el arroyo, debería, ¿no? Creo que cuando está abierto el local podés alquilar la palangana para meter así y fijarte a ver si en una de esas sacás el oro. Y el nombre de este pueblo, que es Chicken, pollo, es porque había como unas gallinetas, unas pavitas, que es el ave del estado de Alaska, que se llaman ptarmigan, si no me equivoco. El tema es que, como los inviernos son muy duros, los mineros cuando llegaron acá el primer invierno lo pudieron sobrepasar gracias a estas aves que estaban acá. Las comieron en el invierno, pudieron pasar la temporada
Entonces, cuando deciden adherirse al estado de Alaska, tenían que ya ponerle un nombre bien y demás. Querían ponerle el nombre de esta ave, pero ninguno sabía exactamente cómo se escribía, o al menos eso cuenta la historia. Entonces dijeron, más fácil, pongámosle Chicken, que lo sabemos escribir bien, porque no vaya a ser cosa que escribamos mal el otro nombre y después seamos el hazmerreír del estado. Así que le quedó Chicken a la ciudad. Hay otra teoría que Chicken es por este arroyo que se llama Chicken Creek, porque las pepitas de oro que se encontraban eran tan chiquitas que parecían la comida de pollos. Atrás del camping hay una parte con los edificios históricos. Con el equipamiento de la mina también. Sí. Los edificios que estaban acá en Chicken fueron declarados como lugar histórico nacional. Mirá las máquinas. Todas con oruga, ¿viste? Para el invierno. Sí. De este lado hay otra máquina. Mucho Airbnb camping, ¿viste? Mira, de hecho, esto es un camping también que hice por el día, es gratis. Sí. Acá parece que viven algunos de los vecinos. De los 20 vecinos. Mira, acá dice edificio histórico. Operó de 1938 a 1967. Acá tenemos el pollo y me gusta que ese cartel tiene todos los otros chickens que hay en el mundo. Nueva Zelanda, Australia, Italia, bueno, hay por distintos lugares y la distancia en millas. Allá atrás está el otro Airbnb Camp. Hay bastantes vehículos, la verdad. Y ahora vamos a entrar a esta casita que vende recuerdos porque está pintoresca, ¿no, amor? Eso parece. A ver qué encontramos, además de pollos. Miren, acá está el pollo. Con la bandejita con la que sacan el oro del río. Y huevitos de oro. Y huevitos de oro. ¿Andás perdiendo parte del auto? Que hacen aparte del ranchero, se queda en Alaska. Casi nos quedamos con una parte del ranchero. Ahora sí llegamos al punto donde vamos a pasar esta noche. Acá se puede hacer camping gratuito. Acá hay algunos brasileros. Nosotros nos estacionamos acá de este lado. Así que se está charlando porque hay gente que sigue ruta. Nosotros que recién llegamos. Eso pasa mucho. A veces cuando uno va viajando, obviamente no todos tenemos el mismo ritmo ni justo coincidimos los mismos días. Así que a veces uno charla un ratito cuando uno llega y el otro se va. Así que bueno, vamos a ir charlando y capaz que ahora salimos a tomar algo. Estas son algunas de las construcciones que quedaron del viejo pueblo. Acá tenemos la cafetería. Lo más típico es este barcito. Miren, acá está el cartel de Bienvenidos a Chicken. Y nos vamos a ir a tomar una cervecita acá con los muchachos. Acá venían los mineros hace muchísimos años, ahora venimos nosotros. De aquel lado está el almacén del pueblo. Ah, mirá qué lindo que está este. Esta es como la calle principal de Chicken. Bueno, a ver qué onda. Apa, mirá adentro. No se ve nada acá adentro, está todo oscuro. Mirá todos los recuerdos colgados. Gorras, ropa interior. Son todas bombachas estas. Sí. Y gorras. Mira, Mar, ¿puedes traer tu gorra? Ahora la traemos. Acá tenemos a la Showman. Chau, chau, chau. Wow. Poné cositos de tips. Thank you. You're welcome. Salud por Alaska. Por Alaska.
canoa. Ya hizo cagada. Salud para todos. Bueno, esta es una tradición que empezó hace como 40 años. Caro va a donar la... ¡Qué vergüenza! Pero... Caro va a donar su ropa interior. A ver, Caro, ¿cómo están? Go ahead and put your underwear on top. Ponelo ahí adentro. Claro, claro. Metí la mano. A ver, yo no toco esto ni en pedo. No se animó a tocarlo, dice. Ahí. Y ahora lo va a hacer como un cañón. Afuera. ¡Pato! ¿Y eso lo vas a colgar ahora dentro del bar? La vamos a dejar en Alaska. Hay que dejar huellas por el mundo. Ese fue con bronca, che. Nuevo día, Belu, acá en Chicken. Nos quedamos hoy esperando a los chicos de Bahía que iban a llegar hoy. Ya se fueron Fabián, María, los chicos de Almas. Ahora estamos con los chicos de Buenová, con los chicos de Bahía. Así que seguimos acá en el pueblo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver si dejamos la gorra, que ayer no la dejamos. Así que si vienen al barcito, van a encontrar la gorra en el bar. Sí, ahora vemos dónde. Nos contaban que en el pueblo, como ya está llegando el invierno en breve, ya no hay mucho movimiento, ya no reponen nada. Por ejemplo, había 4 variedades de cerveza tiradas, ya quedaban 2, hoy ya por ahí queda una y ya no van reponiendo. Había un solo gusto de helados y todo así, todo va quedando lo que queda. El agua para la Dump Station se había acabado y bueno, como es un pueblo muy chiquito, es caro traer hasta acá las cosas y ya no quedaba nada. Se está armando acá una linda banda para algo que se viene, que todavía no se los voy a contar, pero que es una gran aventura. Así que estamos muy contentos, con muchas ganas, y ahora vamos a ir a disfrutar un rato con amigos, a seguir pasándola bien y a seguir despidiéndonos de a poquito de Alaska, que es algo que no queremos aceptar. ¡Bien, Luz! Mirá, la escribí. Tradiciones alasqueñas. Hoy Emi se sacrificó acá. Ya está, 2 minutos armó la bomba. Emi, unas palabras para tu desprendimiento. En Alaska al menos queda. Se armó una bomba con papel higiénico. Todo para reventar la bombacha acá a la señorita. Vamos a ver, tirarla para despedir a Alaska. Vamos. Faltaste vos, Belu. Solo en Alaska. Y ahí cayó. Últimos kilómetros por Alaska. Estamos dejando el pueblo de Chicken después de 2 noches y ahora sí nos vamos a la frontera. Después de muchas cervezas tomadas y compartidas, la Las verdad noches que... anteriores. Sí, hoy no, claramente. Pero bueno, se va a extrañar Alaska, la verdad, ¿eh? Sí, fue una linda etapa del viaje, fue un gran destino, pero el viaje continúa y ahora lo que tenemos que hacer es dejar Alaska para volver a Canadá. Estamos muy entusiasmados por lo que vamos a conocer en Canadá. Al menos yo, Martu, no tan convencido, pero ya les vamos a contar un poquito más de lo que se trata. Sí, así que bueno, vamos a arrancar por hacer unos, creo que 60 kilómetros, hora y pico, porque es de ripio el camino, hasta la frontera de Estados Unidos con Canadá.
Bueno, Alaska nos despide con lluvia, con un vientazo, en una ruta de cornisa, de ripio, todo junto. Sí, decís que no hay muchos vehículos por lo menos. Así que podemos ir despacito, tranquilos, con uno de los pocos ripios que hemos hecho también. ¿Sí? Tuvimos ripio en la de Denali Highway, que manejé yo, me tocó toda la parte de ripio a mí. Y ahora. Y la otra entrada que habíamos hecho, que fue la frontera de abajo, estaba más fea también. Sí, eso es verdad. Pero no hay tanto ripio en Alaska. Mira, y ahora salió el sol. El tiempo está más loco que nosotros. Sí. Ahora sí parece que el clima se decidió por una linda lluvia torrencial de despedida de Alaska. Viene picante la ruta, ¿eh? Muchas subidas, muchas bajadas, muchos pozos dentro del ripio. Mirá, y acá está la bifurcación. De acá, nosotros vamos ahí, a Dawson. Sí. La frontera, 9 millas, dice. La otra no sé dónde va. No sé, pero todavía tiene color más de tierra. Sí, esta que agarramos se llama Top of the World Highway. Porque va por la cima de las montañas. Literal. Por allá sigue la ruta a lo lejos. Las montañas. Y vamos arriba, de verdad. Asfalto, Elu. ¿De verdad? ¡Woohoo! Asfalto. Y además de la lluvia, un vientazo. Tremendo, no saben cómo se me mueve la camioneta. Bajé un poquito la velocidad porque como vas por arriba encima te pegan las ráfagas de costado, pero sin piedad. Qué hermoso paisaje igual, ¿eh? Lo peor son estas partes así que ven que queda libre para que el viento pase de lado a lado. Sí, te da como rafagazo, mirá. Miren cómo se ve el camino bien por arriba de las montañas. Alaska se despide siendo Alaska, ¿eh? Aduana, migraciones a 1 milla. Sí, yo me quería sacar una foto en el cartelito de Alaska de este lado que es diferente. Te lo debo para la próxima. Está diluviando mal. Y encima dice que no para, o sea, hasta el horario que cierra la frontera. Bueno, acá hay un mirador con unas vistas al valle. Ah, mira, acá está el cartel de Alaska. Qué bonito. Welcome to Alaska. El otro que habíamos visto era de otros colores, era azul y amarillo. Este es todo como un color madera. Miren qué hermoso. Más que welcome, bye bye. Sí, la despedida de Alaska. Alaska la verdad que fue muy lindo, compartimos muchísimo con otros viajeros. Fue increíble. Sí, vivimos experiencias únicas, así que estamos muy agradecidos con Alaska. Fue un buen capítulo del viaje. Sí, la verdad que sí. Algún día en la vida me gustaría volver. Bueno, ¿quién dice el verano que viene? No sé si el verano que viene, pero sí me gustaría volver porque fue muy lindo. Pero bueno, mi amor, ¿toque ir a la frontera? Toque ir a la frontera. Gracias Alaska, gracias a ustedes por habernos acompañado en este capitulazo de este viaje por América. Como les venimos diciendo, el viaje sigue por Canadá en un principio. Así que sí, vamos a ir a la frontera que está acá nomás. Y cierra a las 5 de la tarde además. Sí, nos quedan 2 horas. Ay, el frío que hace afuera, me bajé a sacar una foto y subí corriendo. Ya tenemos acá la frontera. Mira, vuelve a cambiar la hora, 1 hora más. Claro, estamos entrando, dice, al Pacific Time Zone. Y allá ya se ve a lo lejos la bandera de Canadá. Y la de Estados Unidos, mira, los dos. Los dos. Esperemos que sea tranquilo el ingreso. Turn it off. Hi, how are you? Apaga. Okay, passports. Okay, where do you guys live? In Argentina. Okay, how long are you going to be in Canada? Now? Yeah. 3 months. 3 months? Yes, in December we are crossing to USA. Okay, any guns, weapons, pistols? No, nothing. Okay, I'll just get your weight. Thank you. There you go. Okay, thank you very much. Have a nice day.
Y ahora sí, amigos, bienvenidos a Canadá, bienvenidos nuevamente a Yukon. Uy, se nos fue el asfalto también. Mirá, ahí te explica el tema del horario, que cambia la hora. Y sí, bienvenidos de vuelta al ripio. Encima hay mucho viento, como ya les dijimos, así que se mueve mucho la camioneta, pero bueno, nada, sabíamos igual que era una ruta de ripio. En realidad no sabíamos, nos enteramos después buscando información. Fue tranquilísimo el cruce. Nos preguntó dónde vivíamos Si teníamos armas, cuchillos o algo de eso. y cuántos meses pensábamos estar. Sí, creo que el tiempo que te dan es como Estados Unidos. Cuando entraste por primera vez te dan 6 meses y ahora te dan el tiempo que te queda de esos 6 meses, digamos. Nosotros tenemos tiempo como hasta fin de diciembre. Nos preguntó cuánto íbamos a estar, le dijimos hasta diciembre. Y nada, re tranquilo. El tema es que fue de tan pocas palabras que yo le quería preguntar el tema ese del tiempo de permanencia. No vamos a estar mucho más igual porque se viene el invierno y la idea no es quedarnos en medio de la nieve, en medio del frío. Y esta vez no nos sellaron la entrada, nos dejaron el sello del primer ingreso. Vos querés que te hable mucho, el tipo pobre estaba abajo de la lluvia. Bueno, pero le quería preguntar y nos hizo las 3 preguntas, agarró el pasaporte, entró, vino y dijo, chau. There you go. Así que bueno, nada, entendemos que está todo bien. Por suerte, la verdad que nos quedó re bien el tiempo en cada país, porque ahora tenemos hasta diciembre en Canadá, en noviembre se nos termina el permiso de Estados Unidos, así que tenemos que esperar hasta noviembre en Canadá y ya entramos a Estados Unidos y nos van a dar de nuevo seguramente los 6 meses, así que nos quedaron re bien los tiempos. Sí, nos quedó mucho por ver en Estados Unidos y nos gustaría aprovechar el mayor tiempo posible. Paréntesis, si vos entras, ¿entró agua? Sí. ¿Acá adentro? ¿Por el parabrisas? ¿Sí? No sé qué. Bueno, volviendo al tema, si entras antes de que se te termine tu permiso, tu fecha de vencimiento, no te extienden, entonces te queda poco tiempo. Sí, y tenemos ahora 100 kilómetros hasta Dawson City, que va a ser la parada del día de hoy. La verdad que del lado de Canadá hay ripio, pero está buenísimo, ¿eh? Sí, está mucho mejor que el que veníamos teniendo en Alaska. La ruta sigue siendo imponente, o sea, en cuestión de paisajes. Es muy escénica. Es muy escénica, con los colores del otoño ni hablar. Este otoño anticipado que llegó, que vino para quedarse, parece. Ay, el otoño le da una superioridad a los lugares, todo en diferentes tonos de amarillo, rojos, naranjas. Por más de que me da un poquito de tristeza dejar Alaska, la verdad que estoy muy contento de volver a Canadá porque es un país que nos trató muy bien en todo nuestro paso anterior y le tengo mucha fe a cómo va a ser todo este paso por Canadá ahora. De hecho, lo que estamos por hacer es porque lo conocimos gracias a un canadiense que nos habló de este lugar al que vamos a ir. Sí, nunca lo habíamos escuchado antes. Ay, qué precioso el paisaje. Y es muy linda esta ruta, ¿eh? Muy, muy linda. No sé, estoy pensando que está re para volar el dron, me parece. Lo que se suponía que iban a ser unas lindas tomas desde el aire para mostrarles el paisaje casi termina en el fin de nuestro dron. Queríamos mostrarles la ruta desde arriba, pero imposible. No estoy pudiendo traer el dron, de hecho. Lo veo allá, pero me pone advertencia de viento fuerte y no lo puedo dominar. Hay demasiado viento. No sabes cómo se sacude ese droncito, por favor. Mira, ¿lo ves cómo se va para el costado? No, ¿dónde está? Allá arriba. Ay, la pucha, madre. Y yo lo estoy manejando derecho, ¿eh? Ahí, ¿lo ven? Ay, Dios. Me lo pobre. sacude el viento. Uy, mira cómo se sacude. No, Alasquito. ¿Cómo era que queríamos poner Alaska? No sé, no decidimos todavía el nombre. No tiene ni nombre, ya casi... Ay, mal, frenalo ahí que nos va a Sí, chocar. sí. No, lo voy a bajar ahí porque me cortó toda la mano. Bueno, sobrevivió para contarlo al menos. Con razón. No sabes el viento helado que hay abajo. Fuerte, helado y encima con lluvia. Tomás, seguí vos con la grabación, pero desde adentro.
Ni loca haría esto en bicicleta, por favor. Ay, Dios, el viento. Mucho viento, ¿viste? Anda despacito. Sí, espera, me voy a volver a mi carril. No, hay mucho viento. Hoy es terrible, la verdad. De los vientos más fuertes que hemos sentido así manejando. No, un horror. Pero bueno, queda poquito. 28 kilómetros nomás. Ya nos acomodamos, estamos en un espacio súper grande al lado de la ruta. Les voy a mostrar cómo quedó Blanquita después del ripio que hicimos hoy. Barro por todos lados tiene ya. Menos mal que no la lavamos. Ahora paró bastante el viento, de hecho está ahí como que salió el solcito para el atardecer. Acá se está prendiendo el fueguito. Se está preparando el relleno de las empanadas. Un poquito de carne, cebolla morrón. Hay que hacer la masa casera acá. Espero que tengan la receta, mis amigas, porque si no, estamos al horno. La campa está linda ya. Mirá qué trabajo en equipo. Ale, primer día en Canadá. Primer día en Canadá y tenemos una juntada internacional, diríamos, mirá. De Argentina, de Uruguay, de Brasil y haciendo empanadas todos juntos, así que mirá. Miren lo que es esto. Todos trabajando además para hacer las deleitarnos empanadas. acá en el top of the... Of the world. Of the world. Mira los rellenos ahí. Acá unas empanaditas con distintos repulgues. Mirá. A Luz es la cargada de la República de Choclo. ¿Vos los estás haciendo, Luz? Sí. Muy Ella bien. es la oficial. Mira. No. Todas las que son iguales. Bien, muy bien. Todas las que son iguales. Muy bien. Oh, mirá lo que Qué es. pinta que tiene esto. ¿De qué? Agarré, comé y probá. A ver. ¿Qué cosa si no le gusta la deja? Después de compartir con amigos, Canadá nos regaló lo que tanto estábamos esperando. Una vez que estaba bien entrada la noche, miramos hacia el cielo y estaban las auroras bailando arriba nuestro. La verdad que esto es magia en estado puro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo. Ah.